Bien, estudiantes, ¿cómo están? Vamos a continuar con temas de física. Estamos hoy con el tema de movimiento circular uniforme. Vamos avanzando. Vamos a ver ahora movimientos circulares uniformes. Nos dice que un movimiento circular, el movimiento circular es un movimiento en el plano, por lo que se podría estudiar con las dos coordenadas cartesianas, es decir, X y Y. Pero su estudio es mucho más fácil si se utilizan las coordenadas polares. Es decir, un movimiento circular se trata de un punto que se mueve en el plano cartesiano de forma circular, trazando una circunferencia. El movimiento circular es aquel movimiento cuya trayectoria es una circunferencia exacta. ¿Sí ven? Se traslada a través del plano cartesiano. Recuerden que está el eje Y y el eje X, y por ese plano se traslada lo que es el punto. Las coordenadas polares de un punto son dos principales, que es el radio, que se caracteriza por la letra R, es la distancia al origen de las coordenadas, y el ángulo, que se representa con una letra griega, es el determinado por el segmento que une el punto con el origen de coordenadas y el semieje X positivo. Origen de los ángulos, su unidad es el psi o también radian, RAD. Aquí podemos ver una imagen que nos explica, nos dice que el radio es la distancia del origen a las coordenadas, es decir, desde el centro hacia donde se extiende el borde de la circunferencia. Recuerden que el borde, este borde se llama circunferencia y la parte plana es el círculo. Bien, entonces el radio en este caso sería la línea azul que está unida al punto que está girando. Por otro lado, el ángulo sería la abertura, el espacio que hay desde el eje positivo de las X, como nos dice, el espacio que hay al moverse el radio a través de la circunferencia. Entonces, este espacio, esta abertura contada desde el eje positivo de las X, viene a ser lo que es el ángulo. Esas son las partes principales durante el movimiento circular. Esto es en general, todavía no vemos lo que es movimiento circular uniforme, ya que, como sabemos, los movimientos pueden ser acelerados, como es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pasamos a ver ahora lo que es un movimiento circular uniforme, es decir, MCU según sus siglas. El movimiento circular uniforme es un movimiento cuya trayectoria es circular y su velocidad angular es constante. Es decir, el movimiento circular uniforme no cambia de velocidad al momento de girar. Es decir, son movimientos circulares que se mantienen con una misma velocidad, como el movimiento rectilíneo, que es de forma recta y no cambia su velocidad. En este caso, el movimiento circular es igual, similar en concepto. Se trata de objetos o situaciones en los cuales giran en una misma velocidad. Aquí podemos ver, por ejemplo, un ventilador que está a determinada velocidad y sus aspas están girando a la velocidad indicada en el controlador de velocidad. Igualmente sucede con otros aparatos o utensilios que utilizan lo que son la rueda, como es la bicicleta. La bicicleta, aunque puede cambiar su velocidad, recuerden que también puede mantener una velocidad constante, digamos 10 km por hora, 20 km por hora. Esa es una velocidad constante que no varía a menos que el ciclista acelere o desacelere. Otra cosa importante por la cual pongo la imagen de la bicicleta es porque las bicicletas, al igual que las motos, necesitan mantener una velocidad constante mínima para mantener el equilibrio. Si es que reducen esa velocidad constante, entonces pierden el equilibrio y se caen. Bien, debido a eso se utiliza la imagen. En lo que es movimiento circular se utilizan o aplican dos fuerzas principales. Una de ellas es la fuerza centrípeta. Es el componente de la fuerza que actúa sobre un objeto en movimiento sobre una trayectoria circular y que está dirigida hacia el centro de la circunferencia. Si observamos aquí, vamos con la imagen del ventilador, nos dice que la fuerza centrípeta ejerce hacia el centro de la circunferencia, en este caso hacia el centro del ventilador. ¿Cómo podemos observar esta fuerza centrípeta? Yo les pongo un ejemplo. Imaginen que tienen una cuerda y en esa cuerda, en un extremo, tienen amarrado una piedra. Lógicamente, si la mantienen ahí
colgando, se podrán dar cuenta que la tensión de la cuerda y la piedra se dirigen hacia abajo por efecto de la gravedad. Sin embargo, si empiezan a girar dicha cuerda con la piedra, se darán cuenta que la piedra cada vez se aleja más del centro. En este caso el centro sería su mano, cada vez se aleja más. Bien, y entre más rápido la giren, sentirán menos el peso de la piedra. Eso es porque todo es debido a la velocidad en la que están girando, todo el peso de la piedra se ha anulado y esa fuerza, ese peso se ha trasladado hacia el centro. ¿Sí? ¿Sí han sentido ese movimiento? Que cuando giran una cuerda amarrada a una piedra de forma rápida, muy rápida, el peso de la piedra ya casi no se siente debido a que se ha trasladado su peso, su masa hacia el centro. Bien, a eso se llama fuerza centrípeta, cuando la fuerza de un objeto al momento de una trayectoria circular mantiene su fuerza hacia el centro de la circunferencia. Lógicamente también puede pasar lo contrario al mismo tiempo, que es la fuerza centrífuga. Es una fuerza con similares características que la fuerza centrípeta, con la diferencia que esta fuerza se proyecta fuera de la circunferencia. Bien, entonces al mismo tiempo que se aplica una fuerza centrípeta, también se aplica una fuerza centrífuga. Volvamos al ejemplo que les puse de la piedra con la cuerda. Si ustedes la giran rápidamente, se darán cuenta que la piedra no cae, se mantiene suspendida debido a la velocidad con la que están girando. Esto es porque mientras se están girando, la masa de la piedra está siendo expulsada fuera del centro. ¿Sí? Está siendo expulsada fuera del centro. Eso hace que la cuerda de la piedra se mantenga recta. Y si lo llegan a girar con mayor velocidad, se puede incluso arrancar esa cuerda debido a que a la velocidad a la que gira, la masa de la piedra aumenta y eso hace que la cuerda ya no la resista. Les pongo un ejemplo de lo que es fuerza centrífuga. Por ejemplo, en las lavadoras, para secar la ropa, lo que hace es girar rápidamente el tambor de la lavadora. Al girar con alta velocidad, hace que el fluido más suave, o sea el agua, hace que el agua se separe de la ropa y por eso es que se seca la ropa en la lavadora al usar la centrifugadora, porque está aplicando fuerza centrífuga. Cuando gira, si se han dado cuenta que la ropa se queda pegada en las paredes de la lavadora, eso es porque está siendo expulsada hacia afuera debido a la fuerza centrífuga. Y como el agua es un fluido más denso, entonces el agua, debido a la fuerza centrífuga, el agua se separa de la ropa y por eso la ropa sale prácticamente seca. Bien, hasta ahí lo que es una explicación breve de lo que es movimiento circular uniforme y las dos fuerzas principales: fuerza centrípeta hacia el centro de la circunferencia, fuerza centrífuga la que se aleja del centro de la circunferencia. Vamos a ver ahora lo que es la parte de fórmulas, nomenclaturas y también unidades de medida de lo que es la circunferencia. En el movimiento circular existen muchas fórmulas que se van a confundir, por lo tanto vamos a utilizar unas cuantas, no vamos a utilizar todas. Tenemos primero lo que es el radio, que ya habíamos visto anteriormente, que es la posición de R. Si ven, es la línea que une el centro con la circunferencia o el borde de la circunferencia. Este ángulo θ, este signo se llama θ, es el desplazamiento angular. El desplazamiento angular son los grados o el ángulo que se ha movido cierto punto, digamos del punto A al punto B. Entonces el desplazamiento angular es este espacio que ha recorrido. Luego tenemos posición inicial, que es A, y posición final, que es B. Bien, esto es como el movimiento rectilíneo: punto de inicio, punto de llegada, o punto de inicio, punto final. También tenemos lo que es la velocidad angular. Fíjense que esto es desplazamiento angular, esto es la cantidad de grados que se ha movido. Pero la velocidad angular, que se mide en radianes por segundo, me indica con qué velocidad se ha movido desde el punto A hasta el punto B. Desplazamiento angular, que se mide en radianes, lo mismo que acá, es la unidad de medida. Tiempo en que se efectúa un movimiento con T minúscula se calcula en segundos. La frecuencia, que se mide en revoluciones por minutos. Y el periodo, que se mide también en segundos. Ya vamos a ver qué significa uno de estos. Vamos con sus fórmulas principales. Tenemos primero el periodo, que se representa con la letra T, si ven, periodo,
¿Qué es el periodo? Es el tiempo que tarda un punto en dar una vuelta completa. Es decir, desde el punto A, al dar una vuelta completa, esto se denomina periodo. Su fórmula es T igual 1 sobre N, donde N es el número de vueltas que recorre el movimiento. Su unidad de medida son los segundos, es decir, periodo, que representa una vuelta completa, se mide en segundos. Bien, 2 segundos, 3 segundos, 9 segundos, etc. Siguiente tenemos la frecuencia, que se representa con la F minúscula. Frecuencia es la cantidad de vueltas descritas en una unidad de tiempo. Es decir, yo digo, bueno, 10 segundos. En 10 segundos, ¿cuántas vueltas da cierto objeto? Eso es la frecuencia. La frecuencia se expresa en revoluciones por minuto o revoluciones por segundo, más conocido como RPM. Su fórmula es F igual N sobre T. Recuerden que N es número de vueltas y T en cambio es el tiempo que se tarda en dar una sola vuelta. No se olviden eso. ¿Listo? Y por último vamos a ver lo que es velocidad angular. Es el cociente del desplazamiento angular que describe un objeto con respecto al tiempo que tarda en efectuarlo. Su unidad de medida son los radianes sobre segundo. Dentro de estas fórmulas son tres fórmulas principales, las cuales se utilizan dependiendo de la situación y dependiendo de los datos que nos dé el ejercicio. En este caso, si nos aparece este símbolo que se llama pi, este símbolo será igual a 3.14. Siempre será igual el signo pi a 3.14. Eso no varía. Entonces, velocidad angular puede ser el ángulo sobre el tiempo. Si ven, ángulo sobre tiempo o desplazamiento angular sobre tiempo. Velocidad angular también puede ser 2pi por f, que significa frecuencia. O también desplazamiento angular puede ser 2pi sobre el periodo. Todo esto depende del ejercicio como esté planteado. Algo que hay que destacar en física es que en física lo difícil es aprender las fórmulas y saber cómo emplearlas. Esa es la parte más difícil, por lo cual se pide su mayor concentración para saber qué tipo de fórmula se utiliza en distintos casos. La mayoría de veces, depende de los datos que nos den, sabemos la fórmula que hay que aplicar. Vamos a ver un ejemplo de movimiento circular uniforme, MC1. Nos dice, un niño gira una piedra atada a una cuerda a razón de 20 revoluciones por minuto. ¿Cuál será la velocidad angular? Es decir, un niño está girando una piedra atada de este modo, ¿sí? Y nos dice que gira con un desplazamiento de 20 revoluciones por minuto. Bien, y nos pide calcular la velocidad angular. Aquí tenemos el desplazamiento angular. Lo que nos pide hallar es la velocidad con la cual ha ido de un punto a otro. ¿Con qué velocidad ha girado? Entonces necesito los datos. Pero 20 revoluciones por minuto, ¿qué es? Es frecuencia. Es velocidad angular, que es 20 revoluciones por minuto. Para yo saberlo, debo fijarme en las unidades de medida. Fíjense, RPM. Vamos a regresar a la siguiente diapositiva para ver cuáles son las que utilizan las revoluciones por minuto. Veamos, hemos visto periodo, frecuencia y velocidad angular. ¿Cuál de estas tres utilizan como unidad de medida las revoluciones por minuto? Periodo utiliza segundos, no es. Frecuencia, su unidad de medida es revoluciones por minuto, ¿sí ven? Entonces, como las frecuencias utilizan las revoluciones por minuto, significa que esta medida que nos da 20 revoluciones por minuto es la frecuencia. Bien, y nos pide calcular la velocidad angular, que se representa con la letra W. Volvamos. Pero en la velocidad angular hay tres fórmulas. ¿Qué fórmula debo usar? Vamos a ver los datos que tenemos. Solo tenemos la frecuencia, no tenemos más datos. Entonces, de las tres fórmulas que nos da la velocidad angular, tenemos que ver en cuál podemos utilizar la frecuencia. En la primera, solo podemos usar el desplazamiento angular y el tiempo. En la segunda podemos usar 2pi, que ya sabemos su valor, y frecuencia. Fíjense, podemos usar frecuencia, que es justo el valor que tenemos en el ejercicio. Y en la tercera fórmula tenemos 2pi y
periodo, pero periodo no tenemos. Entonces, como solo tenemos frecuencia angular, debemos usar esta fórmula. La segunda fórmula es la que debemos utilizar, porque si tenemos lo que es frecuencia angular y pi, si sabemos cuánto vale, 3.14. Entonces, la segunda fórmula vamos a utilizar. Colocamos la segunda fórmula, listo. Entonces lo que hacemos ahora es reemplazar los valores. W es igual 2 pi, ¿cuánto valía pi? 3.14, siempre va a valer 3.14, que multiplica a la frecuencia 20 revoluciones por minuto. Multiplicamos todo esto, nos queda como resultado 125,6 radianes por segundo. Recuerden que la velocidad angular se mide en radianes por segundo. Bien, entonces 125,6 radianes por segundo es la velocidad con la cual se ha desplazado la piedra. Respuesta, su velocidad angular será de 125,6 radianes sobre segundo. Yo sé que se parece algo complicado, pero como ven aquí, el procedimiento es muy fácil. Lo difícil es saber qué tipos de datos nos ofrece el ejercicio. Por eso debemos darnos cuenta en el enunciado si es que nos muestra alguna unidad de medida y compararla con las fórmulas que teníamos anteriormente. ¿Sí ven? Revoluciones por minuto, me hablaba de frecuencia. Por esa razón, el único dato que me daba era de frecuencia. Bien, en el siguiente ejercicio de movimiento circular uniforme, tenemos que durante una competencia de ciclismo, la llanta delantera de una bicicleta puede llegar a alcanzar un periodo de 0,3 segundos. Calcular la velocidad angular. En este caso yo he resaltado periodo para que sepan cuáles son los datos que me da el ejercicio. Entonces vamos a revisar las fórmulas que teníamos. Periodo, que era el periodo. Veamos. Periodo es el tiempo que tarda un punto en dar una vuelta completa, es decir, periodo es el tiempo que se tarda en dar una vuelta completa. Por lo tanto, periodo 0,3 segundos, es decir, la rueda delantera de la bicicleta tarda 0,3 segundos en dar una vuelta. Nos pide hallar su velocidad angular. Recuerden que la velocidad angular es W. Pero hay tres fórmulas en W. ¿Cuál debo usar? Nuevamente, debo fijarme cuáles son los datos que sí tengo. En este caso tengo lo que es el periodo, que es T. Vamos a regresar a las fórmulas de velocidad angular, que son tres. Recuerden que el único dato que tengo es T, el periodo. Veamos, T mayúscula. En la primera tengo ángulo y T minúscula no me sirve porque no tengo esos datos. En la segunda tengo 2pi por frecuencia, tampoco me sirve porque no tengo frecuencia, no tengo ese dato en el ejercicio. Y aquí tengo 2pi sobre T, que es el periodo. Esta sí me va a servir porque sí tengo el periodo, sí tengo la letra T. Entonces vamos a usar la tercera fórmula del movimiento angular. Regresamos y planteamos la tercera fórmula, que es 2pi sobre el periodo de 0,3 segundos. Reemplazamos valores. Recuerden, pi siempre va a valer 3,14, eso no va a variar, y abajo va el valor del periodo, que en este caso es t, 0,3 segundos. Multiplicamos lo de arriba, 2 por 3,14, me sale 6,28 sobre 0,3. Luego debo dividir 6,28 por 0,3 y me queda como resultado 20,9 radianes por segundo o sobre segundo. Recuerden que la velocidad angular, su unidad de medida es radianes sobre segundo. Entonces, respuesta, la velocidad angular de la llanta delantera es de 20,9 radianes sobre segundo. Bien, como ven, resolver el ejercicio es fácil. Yo sé que algunos lo van a resolver hasta con calculadora, pero la parte difícil en física es plantearlo, obtener los datos y saber qué fórmula es la que tengo que usar. Esa es la parte más difícil.
Para eso deben leer el ejercicio, darse cuenta qué datos me da el ejercicio. Recuerden que aquí me dice periodo, lógicamente ya sé que es periodo, pero si me hubiera dado solamente la unidad de medida, yo tengo que saber esa unidad de medida a qué variable pertenece. Continuemos, vamos con el último sobre movimiento angular, movimiento circular uniforme. Tenemos esta vez que una rueda moscovita de las que hay en las ferias realiza 5 vueltas en un periodo de 20 segundos por cada vuelta, es decir que cada vuelta se tarda 20 segundos. Calcular a cuántas RPM gira la rueda. Bien, entonces necesito los datos. Aquí tengo dos cantidades. Bueno, una ya sé que es periodo, ya vimos que periodo era T, pero ¿y esta? 5 vueltas, ¿a qué se refiere con 5 vueltas? ¿Esto a qué pertenece? ¿A la frecuencia? ¿A la velocidad angular? Veamos que son vueltas. Leemos entonces en los datos obtenidos, tenemos que N es el número de vueltas que recorre el movimiento. Recuerden, N es el número de vueltas. Entonces en mi ejercicio, esa cantidad de vueltas quiere decir que es N. 5 vueltas es igual a N. El periodo, como ya vimos antes, equivale a T mayúscula, 20 segundos. Y lo que me pide es calcular cuántas revoluciones por minuto. Pero, ¿qué fórmula debo usar? Para eso me fijo en las unidades de medida, RPM. Vamos a volver a las fórmulas. A ver, ¿cuál de estas tres fórmulas utiliza como unidad de medida revoluciones por minuto? El periodo utiliza segundos. Esta no es. Velocidad angular utiliza radianes sobre segundo. Tampoco es esta fórmula. Frecuencia utiliza revoluciones por minuto. Listo. Debo usar esta fórmula. ¿Sí ven? Porque me pide el ejercicio calcular revoluciones por minuto. Eso significa frecuencia. Entonces debo aplicar fórmula de frecuencia. F es igual a N, número de vueltas. F es igual a N, que es el número de vueltas, sobre o dividido para T, que es el periodo. Bien, una vez que ya sé la fórmula, regreso a mi ejercicio. Una vez que ya identifiqué cuál es la fórmula que tengo que utilizar, lo que hago es reemplazar valores. N, que equivale a la cantidad de vueltas, 5, y T, que equivale al periodo, es decir, en cuánto tiempo se tardó en dar una vuelta, 20 segundos. Reemplazo valores, N equivale a 5, T equivale a 20, divido 5 para 20, me queda 0,25 revoluciones por minuto. Entonces, la rueda moscovita gira con una velocidad de 0,25 revoluciones por minuto. De esta forma es en la cual se aplican las fórmulas para el movimiento circular uniforme.